Bueno, yo actualmente tengo 64 años. En la época que yo corría no existía nada del mundo digital, internet y demás hierba. Eh, yo corrí de los 16 años de los 15 años a los 18 años corrí en karting. En esa época se corría en la calle, no había cartódromos, corríamos entre los cordones de las veredas. Ahí salí campeón 2 años y subcampeón 1 año. Y cuando cumplí los 18 pasé a correr en Fórmula Renault y corrí 4 años en Fórmula Renault. Eh, Tuve mi equipo de competición, los últimos 2 años tuve mi equipo y una fábrica de autos de carrera asociado con un ingeniero que era el que los diseñaba, un ingeniero Donadío. Los autos se llamaban DEPAC. Eh, Así que bueno, después dejé de correr, a los 24 años dejé de correr y me dediqué a terminar mi carrera de arquitecto, me recibí de arquitecto y dejé el automovilismo por completo hasta el año 91, que apareció mi padre, que era un entusiasta del karting, un loco del karting, era presidente de la Asociación Cordobesa de Karting, y me pidió que le diseñara un kartódromo en Córdoba para hacer un campeonato sudamericano, que estaba con el apoyo del gobierno y la Federación Internacional de Karting. Bueno, ahí volví a arrimarme al automovilismo como arquitecto diseñando el kartódromo. Después me tocó construir parte de la obra civil del cartódromo y organizamos un campeonato sudamericano en el año 91. Bueno, ahí hasta ahí, digamos, mi carrera como piloto llegó hasta ahí, hasta el año Sí, 90 sí. y 92, perdón, 84, que corrí en Fórmula Renault. Después me di el gusto, corrí el Mundial de Rally en Córdoba en el año 98. Y el anteaño pasado participé en 3 carreras de rally zonal acá en Córdoba y nada más. Eso fue mi actividad como piloto. Raúl, en su momento que eras piloto, ¿era más accesible o más competitivo? No, el karting, el automovilismo siempre fue muy competitivo. Es uno de los temas que a mí me preocupan con los chicos que corren en karting a tan baja edad. El nivel de competencia que se les inculca con 7, 8, 6, 7, 8, 9 añitos. eh, Entran ya en una trituradora de competencia que pierde lo que es el amigo, el compartir. Es un trabajo complicado de lograr un equilibrio entre esa competencia a esa edad, ¿no? Pero Claro, siempre el competitivamente. automovilismo ha sido muy, muy competitivo. ¿Te quedó algún sueño frustrado de esa época tuya de piloto? ¿O cumpliste con tus expectativas de ese momento? No, no, quedé totalmente frustrado, porque en mi época, cuando o sea, yo corrí en karting 3 años, salí campeón 2 y subcampeón 1, pasé a la Fórmula Renault. Si bien no tuve resultados como un campeonato, como ganar carreras, pero siempre estaba prendido adelante y estaba entre los pilotos que la prensa fogoneaba para que siguieran su actividad en Europa. Y yo desde que corrí en karting me preparaba para irme a correr a Europa, me preparaba mentalmente con las comidas, con el ejercicio. Cuando mis amigos del colegio salían a un asalto, en aquella época se llamaba un asalto, ir a una fiesta. Yo me quedaba a descansar porque tenía carrera el fin de semana. O sea, no haber podido ir a correr a Europa, no haber podido continuar mi actividad como piloto fue frustrante, pero bueno, tenía otra gran pasión que era la arquitectura. Y cuando dejé de correr, canalicé toda digamos, mi adrenalina por el lado de la arquitectura y gracias a Dios vivo de la arquitectura. Así que digamos que tenía dos pasiones, una la pude concretar y la otra quedó a mitad de camino. Entonces se puede decir que tu objetivo era el más alto, era el de llegar
a Fórmula 1, digamos. Sí, sí, el sueño de todos los chicos que empiezan en el karting, te diría, en el karting profesional, ¿no? En el karting que Sí. organizamos nosotros, porque que tenemos, la actividad del karting tiene una actividad muy, muy fuerte en en todas las provincias, campeonatos provinciales, que juntan 180, 190 karting en cada competencia, pero es digamos, es más amateur, no es lo profesional que es el campeonato argentino. Ahí van más con la intención de divertirse y practicar un deporte que les gusta y no buscando una proyección hacia un futuro en el automovilismo grande, ¿no? Hay una nota que dijiste, perdón, que tu familia era muy fierrera. ¿Eso fue tu inspiración para meterte en el mundo del automovilismo o hubo alguna otra inspiración? Mira, yo digo, yo tuve la suerte de que se conjugaron dos cosas. Yo era un loquito fanático de los autos de chiquito. Eh, yo tenía 12 años y me preguntaban qué quería hacer. Yo quería ser corredor de Fórmula 1 o arquitecto. Siempre tenía la misma respuesta. Y se dio que mi viejo fue un corredor frustrado. Él no pudo correr, entonces canalizó digamos, sus ganas de estar en el automovilismo con sus hijos, porque mi hermano también corrió en karting. Entonces en mi caso fue una combinación de ganas. Claro. Por un lado lo que yo quería y por otro lo que mi viejo también deseaba. ¿Tu familia es parte del mundo del karting o siempre los mantuviste separados de ese tema? No, cuando en mi etapa anterior de organizador del campeonato, allá en los 90, eh, tuve también la escuela de pilotos, tenía una escuela de pilotos de karting y yo tengo un hijo, el varón, el más grande, en esa época tenía 10 años más o menos, de haber tenido 8 años, no llegaba y lo llevé a la escuela de pilotos porque a él le encantaba y, y tuvo un pequeño accidente adelante mío y dije, no, yo no me reconozco que no me banqué los nervios de ver mi hijo arriba del karting y corriendo. Así que mi hijo hoy es cantante, es cantante profesional, se dedicó a la música, es músico cantante. Así que en ese momento él me dice, papá, quiero grabar un disco. Digo, mira, Juan, te propongo algo, vendamos el karting y grabemos un disco, porque no tengo plata para las dos cosas. Y me vino bárbaro para sacarlo del ambiente del karting. Al día de hoy me dice, viejo, me jugaste sucio. Pero bueno, logré que no estuvieran en el mundo del automovilismo. Acá en casa yo tengo 3 hijos. Juan, te digo que es cantante músico, y tengo 2 hijas que son bailarinas las dos y se dedican a la danza. Las dos son profesoras de danza, tienen una productora con la que animan eventos, siempre a partir de la danza, así que la verdad que acá en casa está todo para el lado del arte. Pero bueno, ahora que yo volví con el karting, me acompañan, me ayudan, son parte. Una de mis hijas es la encargada de las redes sociales, su pareja es el que está trabajando codo a codo conmigo en el campeonato, así que está la familia participando activamente. Que es relacionada con el karting. Y en una nota dijiste como que era la escuela por excelencia. ¿Crees que si hay algún piloto que no pasa por el karting primero, puede llegar a una categoría alta del automovilismo? No, a ver, el automovilismo tiene distintos niveles. Cuando yo dije que el karting es la escuela para llegar a la Fórmula 1, o sea, para participar a nivel internacional, Sí. un piloto se forma realmente como piloto profesional para participar en las grandes ligas en el Campeonato Argentino de Karting. Claro. Esa es la realidad. Ahora, para correr en una categoría como las categorías del TC Pista, el Turismo Nacional, el Top Race, el TC 2000, el Turismo de Carretera,
hay pilotos que han arrancado a los 18, 19, 20 años a correr y a los 30 años de edad han llegado a andar bien en esas categorías, porque son categorías que permiten que la persona pueda correr. Está el caso de Tito Besone con 60 y pico de años, que se está dando el gusto de participar también en algunas categorías, pero por ejemplo Guri Martínez en el turismo de carretera con 50 y pico de años, tenés los otros chicos que están también adelante en la franja entre los 30 y los 40, pero cuando vos te decís, bueno, vamos a las categorías internacionales, no vamos a la Fórmula 3, a la Fórmula 2, te encontrás con que los pilotos tienen un tope de edad de 20, 21 años, ya son viejos, o sea, están arrancando a competir con 17, 18 años en esas categorías. Entonces, para tener una capacitación para estar en una categoría tan profesional a nivel mundial como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, el karting es la verdadera escuela, es donde del karting salen del karting del campeonato argentino a correr el campeonato europeo y el mundial. Hacen un año corriendo en Europa algún campeonato, o el de Italia, o el de España, o el de Inglaterra. Hacen el campeonato europeo, el mundial, y ya pasan a la Fórmula 4, la Fórmula 4 europea. Y ya empiezan a hacer el caminito allá. Entonces, ahí a ese escalón es el que yo me refiero, que el karting es el camino ideal. Ahora, para un TC2000, un turismo de carretera, un turismo nacional, sin ninguna duda que un chico que no se puede ir a Europa y se tiene que quedar a correr aquí, también va a marcar diferencia con aquellos que arrancan verdes sin una experiencia previa en el karting, ¿no? Pasando más para el campeonato argentino de karting que se está disputando ahora, te quería preguntar ¿de dónde se financian para poder mantener en pie esta competición y si hay marcas o empresas que apoyan el proyecto? ¿Del campeonato argentino o de los pilotos? No, campeonato argentino. No, el campeonato argentino estamos con un problema grave porque muchos me decían, ahora con el efecto Colapinto, cómo van a aparecer las empresas que quieren sponsorizar el karting. Y no fue así. No hemos logrado, el campeonato argentino se sostiene con unas poquitas empresas del karting, que son empresas que no pueden aportar grandes cantidades de dinero, porque son empresas pequeñas, y con la inscripción que pagan los pilotos para participar en cada carrera. Entonces se hace realmente muy, muy cuesta arriba poder llevar adelante el campeonato argentino. ¿En qué se basan para elegir los cartódromos fecha a fecha? Sé que la próxima fecha es la última, se corre en Río Cuarto, y bueno, estas 4 fechas, ¿cómo han ido decidiendo el cartódromo y en qué se basan? Bueno, yo retomé la organización del campeonato argentino el año pasado, después de 28 años que no estaba en la actividad, y en esos años la gente que manejaba el campeonato argentino fue transformándolo en un campeonato que se corría nada más que en Buenos Aires. Cuando yo retomo la organización del campeonato, asumo el compromiso de hacerlo un campeonato federal. O sea, que Buenos Aires no quede afuera, pero que salgamos a recorrer el país, que todos tengan las mismas chances, porque si no, estás corriendo en el patio de la casa de los mismos siempre. Entonces, eso fue lo que marcó un poco el tema de los escenarios. Estamos con un problema también económico, que no estamos encontrando cantidad de cartódromos en condiciones para recibir el campeonato argentino, porque no tienen la pista en condiciones, porque tienen la pista pero no tienen la infraestructura de apoyo. Todos los equipos de karting hacen un despliegue enorme de carpas, camionetas, motorhome, camiones, al estilo, no sé si han visto el turismo de carretera. Entonces eso requiere de un espacio fuera de la pista muy importante, donde hay que ordenar todo eso. Y bueno, no sé, nos pasa por ahí que está la pista pero no está eso y no está la pista.
Entonces, bueno, hemos ido tratando de ir acomodándonos a cumplir lo más que se puede con los requisitos de darle una buena pista, darles una buena pista y el apoyo de infraestructura fuera de la misma. Ese ha sido el criterio para abrir el campeonato. Es decir, fuimos a Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, porque los cartódromos de Buenos Aires no están en condiciones, no están en buenas condiciones. Entonces fuimos a Trenquelauquen, después fuimos a Mendoza, que es una buena pista con una buena infraestructura, porque está dentro del autódromo. Lo mismo ocurre ahora en Río Cuarto. Estuvimos en Villaguay, tuvimos un problema en Villaguay, la pista no estuvo en las mejores condiciones, recibimos muchas críticas de los pilotos. Así que, por ejemplo, el domingo tuvimos una reunión con el intendente de Villaguay porque el cartódromo es municipal y le dijimos que para ir de nuevo el año que viene tienen que repavimentar el circuito y hacer una serie de obras para poder tener una fecha de nuevo el año que viene. No es fácil determinar un calendario, sí. ¿Sentís que fue teniendo más repercusión el campeonato desde la primera fecha en Trenquelauquen hasta este fin de pasado en Villaguay? Nosotros la carrera el domingo hacemos un streaming por el canal de YouTube. Si ustedes entran al canal de YouTube del Campeonato Argentino de Karting, van a poder ver las 3 carreras de este año, ya están ahí. Y Sí. el domingo hacemos un streaming donde va todo en vivo, en crudo, como ocurre en pista. Hoy nuestra gente está terminando de editar para entregarle a Fox Sport, para que el domingo pase un compacto de casi 3 horas de las carreras. Bueno, nosotros con el streaming vamos viendo el crecimiento carrera tras carrera. Vamos realmente de una manera muy importante subiendo en el número de cantidad de gente que sigue el streaming. ¿Qué tan importante es para vos y para tu compañía, que es Kartmon Producciones, organizar las competencias nacionales e internacionales en el mundo del karting en Argentina? Y para nosotros es importantísimo. O sea, Kartmon tiene un sello que lo distingue, que es haber sido el organizador del Campeonato Mundial de Karting en Argentina en el año 94. En la historia del Campeonato Mundial de Karting, la única vez que se corrió fuera de Europa fue cuando vino a Córdoba en el 94. Nunca salió el Campeonato Mundial de Karting de Europa, nunca. Se corrió en Italia, Francia, Inglaterra, eran los 3 lugares más fuertes donde se corrían. Es una sola fecha el Mundial de Karting, no son varias, es una sola fecha al año. Y se corría, después se agregó Portugal, se agregó España, después se agregó Suecia con un cartódromo lindo, pero la única vez que salió de Europa fue para venir a Córdoba y lo trajo Kartmon Producciones. Entonces tenemos en el año 94 fue eso, cuando organizamos el Campeonato Mundial acá en Córdoba. En ese momento me asocié con Felipe Magoff y Fernando Tornelo, que ellos televisaban la Fórmula 1 por Telefe, y nos asociamos para comprar los derechos de televisión del Mundial de Karting e hicimos la televisación del Mundial de Córdoba. Y terminado el Mundial, Felipe y Fernando me dicen: Raúl, si estamos por firmar contrato con Eccleston para traer la Fórmula 1 el año que viene a Argentina. Si la traemos, queremos que seas el coordinador general del Gran Premio de Fórmula 1. Y bueno, el Mundial de Karting fue en septiembre del 94, en octubre del 94 me llamaron y viajé a Buenos Aires, arreglé y estuve 3 años trabajando con ellos, siendo el coordinador del Gran Premio de Fórmula 1 en Buenos Aires. Entonces, el trabajar a ese nivel ya te hace un método de trabajo, y para mí cada fecha del campeonato argentino es un mundialito. Volviendo a eso, que fuiste coordinador general, ¿qué fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste haciendo eso? Que es un trabajo bastante valorado y dificultoso también.
Y fue sobre todo el año 95, la primera, el primer Gran Premio. No había, el único, del grupo que organizábamos la competencia, el único que tenía una experiencia en organización era yo con el Mundial de Karting. Eh, Así que recaía todo en el peso, en lo que yo tenía que diseñar, averiguar, presupuestar, generar. Si bien con Felipe y Fernando trabajábamos, teníamos reuniones todas las semanas, evaluando cada tema que teníamos que resolver, me tocaba a mí desmenuzar uno por uno, o sea, todos pasaban por, menos los contratos, que ahí yo no participé para nada. Después toda la parte operativa, toda la parte logística es la que a mí me tocaba. Y bueno, fue una tarea realmente titánica, para mí fue un aprendizaje enorme, te diría que el trabajo soñado para quien le gusta el automovilismo. Quería ser piloto de Fórmula 1, de golpe estaba metido en los boxes, compartiendo con Ferrari, con Williams, con Schumacher. Es decir, bueno, realmente fue una experiencia única, Sí, única. fue un trabajo difícil, pero su recompensa Fue, es que fue único. sí, 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 fue realmente, para colmo nos llovió jueves, viernes, sábado, domingo y lunes después de la carrera del año 95, llovió todos los días. Así que hubo que trabajar bajo el agua todo el día. Con Felipe llegábamos al autódromo a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cada día había que llegar más temprano y nos íbamos a las 2 de la mañana, a la 1 y siempre bajo el agua. No, fue de terror, pero bueno, valió la pena, fue un aprendizaje espectacular. Ahora, en este momento, ¿con qué te identificas más? ¿Con tu época de piloto o con el rol que te toca más ahora de organizador, ¿no? Bueno, de lo que contabas, que fuiste organizador del Gran Premio de Argentina, ahora del Campeonato Argentino de Karting? ¿Cuál te define más? El que fue piloto va a ser piloto toda la vida, no te lo quita nadie eso. Somos siempre nos consideramos pilotos, pero bueno, el rol que estoy, o sea, ya el físico no me da ya para correr en karting y el presupuesto tampoco para correr en autos. Y la responsabilidad de llevar adelante el campeonato argentino es muy grande, la verdad que no me permite para el tiempo como para dedicarme a ser piloto. O sea, siempre me siento identificado como piloto, pero bueno, hoy el rol principal es el de organizador. ¿Cómo crees o cómo viste que afectó el efecto Colapinto? O sea, no como que afecta, cómo creció más el karting, o sea, más chicos que quieren hacer automovilismo con Colapinto a la Fórmula 1. Mira, el karting tiene un fenómeno bastante particular que son los padres, más allá de los chicos. Los chicos que corren en karting, por la edad que tienen, corren porque los padres son los que lo empujan a que corran, o porque hay casos en que los chicos piden correr y hay muchos casos en que los padres le dicen: no querés correr, compremos un karting. Los papás son los que los van metiendo. Hay muchos corredores frustrados como padres que hacen que los chicos entren a la actividad. Y yo diría que el fenómeno Colapinto más lo he notado en los que se están animando a ir a correr a Europa. O sea, pasar del karting argentino al karting de Europa es un salto que pocos se animaban a dar, porque no veían continuidad. Claro, y Continuidad aparte, en Europa. por lo económico. Por lo económico y por las posibilidades de llegar a la Fórmula 1. Claro. Porque no es solamente lo económico, sino decir: estoy acá, invierto un montón de plata, un montón de tiempo, hay que irse a vivir allá. Los chicos, o sea, lo que cuenta Colapinto, de que a los 14 años se fue a vivir solito para allá, y eso no es para la gilada, eso es real. Se tuvo que ir solito y bancársela con 14 añitos y hacer su vida allá. Imagínate la mentalidad de un chico de 14 años, puesta nada más que voy a ser un piloto de autos. Muy pocos pilotos llegan, o sea, son 20 actualmente. 20, siempre digo lo mismo, son 20 y no hay más, son 20. No, claro, pero el año que viene
suma un equipo y son 22, así que mucho no cambia, pero Sí, 22 para todos los pilotos del mundo. Entonces, voy a decir 22 para, me animo a decirte, 2000. sí, Eh, sí, Estamos hablando de un 1%, ¿no? Es realmente muy, muy difícil. Pero el hecho de ver que Franco pudo, eso está animando a muchos. Hoy tenemos como 7 pilotos nuestros compitiendo en Europa. sí. Ya hay 4 que están corriendo en la Fórmula 4 este año, que el año pasado corrieron en karting en Europa y ahora están en la Fórmula 4 española. Sí. Y tenemos como 6 que están viajando, yendo y viniendo, corriendo campeonatos en Europa y participando en el campeonato argentino. Entonces, ahí es donde yo digo el fenómeno Colapinto, ahí es donde yo lo noto. Lo noto más en eso, en el animarse a ir a Europa, en el animarse a abrir el camino este que es tan difícil, tan complejo, y que no se le animaban. Ahora es como que dijeron, bueno, che, si este pudo, ¿por qué nosotros no? Y ahí Así es donde es. se ha abierto un camino grande a partir de Colapinto. Y después donde he escuchado que ha habido también mayor movimiento es en las pistas de alquiler, donde vos, tu amigo, el que juega al pádel conmigo, dice, che, está corriendo Colapinto, yo también quiero subirme a un karting, ¿qué es lo que puedo llegar? Me van a la pista de alquiler. Entonces van, Sí. alquilan y compiten entre amigos. Entonces ahí sí también se ha notado un crecimiento en esa parte. ¿Crees que la Fórmula 1 puede llegar a volver a Argentina en algún futuro? Que la Fórmula 1 vaya a un lado o al otro es un negocio. Mm, Si en algún momento el negocio cierra para Fórmula 1 y el Estado Nacional, vuelve. claro. Si el negocio no cierra para la Fórmula 1, no va a haber Fórmula 1 en Argentina. Es nada más que económico. A ver, se corren en Monte Carlo, que ya no se debería correr más, porque entre las calles, entre los guardrails, es peligrosísimo y se corre. Y se va a correr Mm, siempre, porque sí, Mónaco es Mónaco y la plata que pone Mónaco no sí, la vende, pone vende mucho, nadie. ¿Está? vende mucho. Entonces, en Argentina están hablando de remodelar el Autódromo de de Buenos Aires, el Autódromo de Termas de Río Hondo, que es un autódromo que con poco se lo podría adecuar, pero es una Mm, cuestión comercial. Si la Fórmula 1 ve un negocio en Argentina, van a venir, no hay ningún problema, pero tiene que estar el dinero. Si no está la plata, no hay Fórmula 1. Es así de sencillo. Entonces me Y, dice, claro. ¿vos crees que viene? Y hay tanta posibilidad de que venga como de que no venga. Tenemos la misma cantidad de posibilidades. Aparece la plata y viene. No aparece la plata, no viene. y Claro, de claro. esos dos autódromos que nombraste, ¿en cuál decís que hay más chances que se corra, si se corre en un futuro? Y yo creo que en el de Buenos Aires. El Juan Galvez, decís, Sí, sí, el Oscar, sí, sí. sí, en el Galvez. Y viste, Raúl, que en Argentina tuvimos grandes figuras en la Fórmula 1 como Fangio o Reutemann. ¿Por qué crees que costó tanto volver a tener presencia fuerte en la en la máxima categoría? Eh, a ver, nosotros tuvimos, personalmente yo estuve con Pechito López, no sé si lo han ubicado de Pechito López. Sí, sí. Pechito corría en karting, organicé en el karting, organicé el campeonato panamericano del año 93 y el campeonato mundial acá en Córdoba, en Argentina, en el 94. Y después hice el campeonato argentino 95 y 96. En esos campeonatos del 95 al 96, Pechito López tenía 12, 13 años y en el año 98 lo llevé a correr el Mundial de Karting a Ugento, a Italia, él con 14 años. Y fue algo muy parecido a lo de Colapinto, a lo de Franco. Terminamos el Mundial, él y su papá se volvieron a Río Tercero, que él es de Río Tercero, de acá de Córdoba. Yo me quedé en Italia a gestionar a ver si lograba que el año siguiente, el 99, él podía correr para un equipo oficial de las fábricas de chasis de Italia, porque lo habían visto en el Mundial y era muy bueno, y conseguí que le dieran un lugar para correr en un equipo, el equipo CRG. El equipo CRG es era en ese momento uno de los más importantes junto con Tony Carr. Y
pero me dijeron, dice, nosotros le damos lugar a Pechito, el piloto, que tiene que venirse a vivir acá y solo, no puede venir con los padres. Si los padres aceptan esa condición, nosotros nos hacemos cargo de él porque le vemos que tiene talento. Los papás aceptaron, Pechito se fue a vivir a Italia con 14 añitos, igual que Franco. Hizo su experiencia en el karting, pasó a correr en Fórmula Renault, salió campeón europeo de la Fórmula Renault en el año 2003. Yo fui a visitarlo, a festejar con él en el circuito de Estoril, en Portugal, que había salido campeón de la Fórmula Renault europea. Después pasó a la Fórmula 2, bueno, llegó a ser piloto tester de Renault, de Fórmula 1, del equipo Renault de Fórmula 1, donde corría Schumacher. O sea, el piloto número 1 de Renault en ese momento era Schumacher. Y Pechito era el piloto de pruebas de Renault. Todo lo que Pechito, no, en esa época no se trabajaba como ahora tanto en simuladores, se trabajaba más en pruebas, en pista. Todas esas pruebas las hacía Pechito. La gente de Renault estaba fascinado con Pecho, y cuando toca el turno de que él pase a ser piloto del equipo Renault de Fórmula 1, aparece, estábamos todos los cercanos a él festejando, que ya lo veíamos ese año siguiente en la Fórmula 1, aparece el hijo de Nelson Piquet, el que corría en la época de Reutemann, el brasilero, Sí. con la plata que ponía Petrobras, la petrolera brasilera, y Pechito tenía condiciones, pero no tenía el aporte económico. Claro. Y se truncó la subida de Pechito a la Fórmula 1. Ahí retornó. Después tuvimos otro más que también llegó a correr, que fue Norberto Fontana. Norberto corre actualmente en turismo de carretera. Norberto igual, Norberto por condiciones, porque era muy buen piloto, llegó a correr en Sauber, pero también hizo un par de carreras y dijeron, bueno muchachos, ahora hay que poner la plata. Y Argentina no tenía empresas ni el Estado que apoyara, así que Norberto también se quedó, se tuvo que bajar del Fórmula 1. Después tuvimos a Tuero, Esteban Tuero hizo un año entero corriendo en Minardi. Y fue un caso muy, muy particular porque Esteban corría en karting en el campeonato que nosotros hacíamos. Esteban llega a la Fórmula 1 hace ese año y él decide no correr más en Fórmula 1, no se bancó la Fórmula 1, no se adaptó a la vida de avión y autódromo y viaje por el mundo y no ver a la familia y los amigos y se bajó. Pero tampoco corría como ahora Franco con el peor auto de la categoría, el Minardi era el peor auto de la categoría. El único que tuvo chance de estar en un auto como la gente fue Pechito con Renault, que bueno, se quedó afuera. No, sin sponsor te quedas en tu casa, es así de sencillo. Sin sponsor te quedas en tu casa. Ese es uno de los trabajos importantes que han hecho los managers de Franco, la española. María. Tu marido, entre los dos lo han manejado muy bien.